Entonces los invito que abran la palabra en Génesis capítulo 22, que vamos a estar hablando cuando Dios probó a Abraham. Y todos conocemos esta historia porque Dios cuando prueba a Abraham le dice que le entregue a su hijo. ¿Listo? Entonces vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Jehová, Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, entrégame a tu único hijo. Y acá viene una pregunta curiosa. ¿Será que Abraham en ese momento tenía un hijo? No, acuérdense que él tenía dos, ¿no? El primero que tuvo con la sierva y el segundo que tuvo con Sara. Pero ¿por qué Dios dice que tu único hijo? Porque acuérdese que de Isaac era que iba a ser llamada la descendencia, la gran descendencia que Dios le iba a dar a Abraham. Y entonces le dice: toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Esta prueba para Abraham no iba a ser nada fácil, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, y sobre todo los que ya somos padres, ¿quién sería capaz de entregar a un hijo en sacrificio? Y esta prueba que Abraham estaba pasando y que Dios le pidió, era muy duro para él. Además que era el hijo que había tanto deseado, y por eso Dios le dice: al que amas. Y ahora lo tiene que entregar. Es una prueba muy fuerte para cualquier padre. Y así nosotros también muchas veces pasamos por pruebas, momentos difíciles en nuestra vida. Y aunque somos cristianos, también tenemos problemas, también tenemos aflicciones. ¿Y por qué? Porque estamos en este mundo donde muchas veces las pruebas nos metemos nosotros en ellas, otras veces porque otras personas se comportan mal con nosotros, y pues como acá le pasó a Abraham, otras veces es que Dios prueba a la persona. Y estas pruebas nos hacen doler mucho nuestro corazón. Estas pruebas a veces destruyen todo lo que hemos planeado y nos dejan sin esperanza y sin fuerzas. Algunas pruebas tienen que ver muchas veces con lo económico, otras veces tienen que ver en lo sentimental, otras pruebas tienen que ver a veces con la salud y otras pruebas a veces vienen en lo familiar. Algunas veces hemos escuchado que nos dicen: hasta hoy trabajas con la empresa, y todo se nos derrumba, se nos cae. ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Otras veces hemos tenido que escuchar: usted tiene una enfermedad, y es una enfermedad grave, y todo lo que habíamos planeado se nos viene al piso. Otras veces puede ser porque una persona nos traicionó, y eso nos duele mucho en el corazón. Y así como Abraham, nuestro futuro muchas veces es incierto. En el hijo que él se le había prometido que se le iba a dar una gran generación, ahora Dios le pide que lo entregue como ofrenda. Todo lo que soñamos, todo lo que trabajamos, todo lo que planeamos, se nos derrumba de un momento a otro, de la noche a la mañana. Todo eso queda en el piso. Y Dios le pide en este momento a Abraham, imagínese para ustedes, que le diga Dios a usted: entrega a tus hijos como ofrenda. Y ojo, porque esta ofrenda es la del holocausto. ¿Qué es ofrenda del holocausto? Que se quema todo. Lo tenía que sacrificar allí y incinerarlo, quemarlo. Dígame cuántos de ustedes serían capaces de hacerlos. Los que son padres, sobre todo, lo van a entender. Si uno nomás, cuando un hijo se enferma, uno sufre con ellos. ¿Cómo sería para Abraham que le dijeran: entrégueme a su hijo y mátelo? Y retomemos, vayamos a Génesis 22:1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Ojo, ¿qué hizo Dios? Estaba probando a Abraham. Pero ¿qué tipo de prueba le estaba poniendo Dios?
es la pregunta. ¿Por qué? Lo digo. Esta prueba viene de Dios, ¿cierto? Acá lo sabemos específicamente que esta prueba viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo se le presenta a Abraham, no nos especifica cómo, quizás en una visión, no sabemos. Lo hecho fue que le dice, Abraham, entrégame a tu hijo. Entonces, acá sabemos por la misma palabra que Dios era el que estaba probando a Abraham. Y lo que les digo, ¿por qué Dios quería probar a Abraham? Luego, Dios ya no conoce lo que hay en nuestro corazón. Luego Dios ya no conoce el futuro. Entonces, ¿cuál era la intención de probar Dios a Abraham con su hijo? Esa es la pregunta que nos hacemos la gran mayoría. ¿Cuál es la respuesta que le tenemos a esta? Porque si Dios lo conoce todo, entonces ¿qué tiene que probarnos en nosotros? Si Él ya sabe la decisión que vamos a tomar, si Él ya sabe cómo pensamos, entonces ¿para qué Dios estaba probando a Abraham? ¿Mm? Si Él ya sabía cómo iba a terminar, entonces ¿para qué lo prueba? ¿Será que Dios no sabe el futuro? ¿Será que Dios no sabe lo que vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Y esta pregunta nos la responde Deuteronomio 8.2. Los invito a que vayamos allá, Deuteronomio 8.2. Entonces dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oiga lo que dice, para saber lo que había en tu corazón. Pero lo que les digo, luego Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces estas pruebas que Dios trae no es porque Dios no conozca, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que hay en tu mente. Más que todas estas pruebas es para saber nosotros mismos conocernos qué hay en nuestro corazón. Para Abraham en este momento, Isaac era lo más importante de su vida, porque era lo que había añorado y anhelado toda su vida. Y este hijo lo obtiene en la vejez, porque acordémonos que Sara era estéril, entonces no podían tener hijos. Pero Dios un día viene y le promete y le dice, yo te voy a dar un hijo. Y Dios le da ese hijo en su vejez y ahora Dios le dice, te lo voy a quitar. Entonces lo que le digo, la prueba no es tanto porque Dios no sabe lo que va a pasar. La prueba es más para nosotros, para que conozcamos qué realmente hay en nuestras vidas. Para obtener un metal precioso como el oro, primero hay que pasarlo por el fuego. ¿Y por qué les digo que primero hay que pasarlo por el fuego? Porque hay que purificarlo de muchas cosas que trae el metal. Mire lo que dice 1 Pedro 1.6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos refina por medio de las circunstancias difíciles. ¿Para qué nos? Él tiene que, Él tiene que pulirnos porque a veces nosotros tenemos cosas que no son buenas. ¿Y qué hace Dios? A través de las pruebas nos va puliendo. Las pruebas son como el fuego en el oro. El fuego purifica el oro y saca el material precioso, saca el oro puro. Y eso es lo que hace las pruebas a nosotros. Nos ayuda para limpiarnos de cosas que de pronto no están bien. Y muchas veces las pruebas lo que hacen es fortalecernos. Más adelante lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ellas demuestran realmente de qué estamos hechos. Si somos oro, oro puro, o realmente somos barro, una imitación del oro. A veces Dios también nos tiene que probar nuestra fe, porque muchas veces hay Isaacs en nuestro corazón. Aunque yo no estoy diciendo que Abraham idolatraba a su hijo, lo que quiero decir en este momento es que nosotros sí a veces tenemos cosas primero antes que Dios. ¿Cómo lo podemos comprobar?
Muchas veces, digamos, pasaba anteriormente cuando era el Mundial de Fútbol, las iglesias se desocupaban y ahí no por qué se desocupaban, porque todos estaban viendo la final del fútbol. Es decir, tenían primero al fútbol antes que a Dios. Eso es un Isaac. Otras veces las personas dejan de buscar a Dios por otra persona, porque le rinden más pleitesía a la persona que a Dios. Otras veces dejamos de buscar a Dios por hacer cosas en nuestra casa o en nuestro trabajo. Ojo, no estoy diciendo que dejen de trabajar, no. Pero las cosas hay que equilibrarlo. Y a Dios siempre hay que darle el primer lugar. Entonces vamos a ver quién está primero en tu corazón. Hazte esa pregunta en esta noche. ¿Quién está primero en mi corazón? Así como Dios le dio un hijo a Abraham, que no se nos olvide que Dios es el que nos ha entregado nuestras familias, que Dios es el que nos ha dado el trabajo, que Dios es el que nos ha dado la alimentación, que Dios nos ha dado todo. Tengamos cuidado de no cambiar lo material por Dios, porque ahí puede venir Dios a probarnos, pero no porque Él no conozca que hay lo que hay en nuestro corazón, sino para demostrarnos si nuestro corazón se dirige hacia Dios o hacia el mundo. En la iglesia muchas veces vemos personas que vienen a la iglesia con algún interés específico. Vienen a ver qué Dios me puede dar, qué Dios me puede ofrecer. Y una vez que Dios ha cumplido, ha respondido su oración, ya no vuelven a buscar más a Dios, se alejan y se van. Por eso, en el Salmo 139, versículo 23 dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Nosotros, así como Abraham, tenemos que estar probando qué hay en nuestro corazón, qué son las cosas que nos alejan de Dios, y tenemos que cambiarlo porque algún día puede llegar la prueba de Dios si no hemos corregido esto. Pero bueno, como les decía, hay pruebas que a veces, esta prueba por ejemplo viene de Dios, pero vamos a hacer acá un gran paréntesis, porque la gran mayoría de pruebas que pasamos nosotros, no todas vienen de Dios. No todo es la voluntad de Dios en este mundo. ¿Cómo lo comprobamos? Si decimos que todo es la voluntad de Dios, entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Fue la voluntad de Dios que Hitler matara tantos judíos, tantas personas? ¿Cierto que no? Entonces, a veces las pruebas vienen porque hay personas que son malas de corazón y quieren solo hacernos el daño. Entonces tenemos que identificar si una prueba viene de Dios o las pruebas vienen de las personas. Pero muchas otras pruebas también tenemos que examinarnos, que nos metemos nosotros mismos en problemas. ¿Por qué? Perdemos el trabajo, de pronto es porque no somos buenos trabajadores. Otras veces, quizás, digamos, se estrelló nuestro carro, pero fue porque no respetamos las señales de tránsito. Y así, tenemos que examinar si las pruebas nos metimos nosotros en ella, ¿fue Dios? ¿O fueron las personas las que traen esas pruebas a nuestras vidas? Mire lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo con tú mismo buscarte problemas y después decirle a Dios: ¿por qué me has metido en esto cuando Dios no tuvo nada que ver en esto? Como les decía, otras veces son en el mundo. ¿Dónde está esto? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí es lo que les digo? Porque a veces son las personas que nos hacen daño. Y por último, otra forma de identificar de dónde viene una prueba también puede ser del diablo. Entonces tenemos que mirar una que es de Dios
otra en la que nosotros nos metemos, otra porque las personas son las que nos meten en esas pruebas y otras puede ser del diablo. ¿Dónde está esto? Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí cerramos el paréntesis. Entonces aquí estamos viendo en Génesis 22 que esta prueba sí viene de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios mismo se lo dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a Isaac. Y acá hay algo curioso, lean otra vez el 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. El monte de Moriah, qué curioso, es el monte donde David lo compró, aproximadamente 1000 años después, David lo compra, y allí es donde se construye el templo de Jerusalén. El primero que conocemos, el primer templo, se construye allí en el monte de Moriah. Allí, en este templo, era donde se hacían los sacrificios para Dios. Cuando Jesús caminó, y que estaba ya era el segundo templo, allí era donde se hacían todos los sacrificios que se ofrecían a Dios. Qué curioso que Abraham iba a hacer este sacrificio allí en el mismo monte. Y allí, en este monte, fue donde Jesús fue entregado. Allí en este monte fue donde se determinó la decisión que él debería morir. Y al pie del monte, que es Gólgota, queda Gólgota, allí fue donde lo crucificaron. Al pie del monte Moriah. Quiere decir que este sacrificio de Abraham representaba lo que Dios iba a hacer con su hijo. Es una tipología, una sombra de lo que iba a pasar en el futuro. ¿Dónde podemos ver esto? Segunda de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Es decir, allí fue donde se construyó el primer templo, el templo que hizo Salomón. Volvamos otra vez a Génesis 22:3. Ahora dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio de lejos. Aquí hay algo muy importante. Todos nosotros conocemos que Abraham es el padre de la fe. Y ahorita más adelante en los versículos vamos a ver por qué se llama el padre de la fe. ¿Y qué es lo que tiene una persona que dice que cree en Dios, que tiene fe en Dios? ¿Nosotros realmente tenemos la fe de Dios? Dese cuenta, Dios le dijo, ¿qué característica tiene una persona que tiene fe? Mire lo que vamos a ver. Nosotros muchas veces decimos fe es creer y ya. Pero fe no solo es creer, es también actuar. Aquí vemos a Abraham que le dice, entrégame tu hijo. Y aquí comienza el desierto de Abraham. Aquí comienzan los problemas de Abraham. Digamos que esto fue en la noche. ¿Qué dice la palabra en el 22:3? Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué ve en un hombre de fe? Que comienza a actuar. Por eso les digo, la fe no solo es creer, es también actuar. ¿Qué hizo Abraham? Dice, se levantó muy de mañana. Si a mí Dios, por ejemplo, Alejandro Sánchez me dice, usted tiene que sacrificar a su hijo, ¿qué haría yo? No me levantaría temprano, me levantaría lo más tarde para pasar más tiempo con mi hijo. Pero vemos un hombre que es obediente y tan pronto sale el sol, se va al monte que Dios le dijo, se va al camino que Dios le dijo para hacer lo que Dios dijo. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enabordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Vea lo que hizo, y llevó su hijo. Si fuéramos nosotros, quizá se nos olvida el hijo. Qué coincidencias, ¿no? Pero Abraham, ¿qué hizo?
lo principal, lo que no se me tiene que olvidar es que tengo que llevar a mi hijo. Y dice, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dese cuenta, se preparó. Si a nosotros nos pidiéramos esto, nosotros no prepararíamos nada. Y se nos olvidarían hasta la leña. Pero un hombre de fe, un hombre que cree en Dios, en su palabra, hace como Dios le dice. Y se prepara. Y dice Génesis 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. ¿Cuántos días tenía que caminar, mejor dicho? 3 días. Y acá viene una pregunta que es clave. ¿Por qué 3 días? ¿Cuál es la razón de que Dios lo mande a un camino de 3 días? ¿Mm? ¿Por qué no le dice Dios, sacrifícalo aquí en este lugar? Si Dios está en todas partes, pues hágame un altar y sacrifícalo acá. ¿Por qué Dios lo mandó a camino de 3 días, no? ¿Mm? Más o menos dicen los libros y se cree que son aproximadamente 80 kilómetros. Pero la pregunta es lo que les digo, ¿por qué Dios no le dice sacrifícalo acá? Muy sencillo. Porque quizás a usted le dan la orden y usted lo hace de una. Pero en 3 días usted tiene que pensar lo que tiene que hacer. Y si su fe desfallece, en esos 3 días usted puede decir, no lo voy a hacer. Abraham duró día y noche pensando que tenía que sacrificar a su hijo. Tuvo que pensar, ¿qué hago cuando me devuelva, le diga a Sara que ya no tenemos a nuestro hijo? Que Dios me dijo, sacrifica a Abraham. Y dése cuenta que a ninguno de los dos le dijo, ni a Sara, ni a Isaac le dijo que lo que iba a hacer. Solo lo cogió, lo llevó y se fue calladito. ¿Por qué no le quiso decir? Pues muy sencillo, si le decía a Sara le hubiera dicho, ay, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a sacrificar a mi hijo? Si le hubiera dicho a Isaac, se hubiera puesto a llorar y no hubiera ido con él. ¿Usted cree que en esos 3 días Abraham pudo dormir tranquilo? Y así nos pasa muchas veces a nosotros, cuando estamos en problemas. No podemos dormir. En el desierto no se puede dormir. Pensamos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Muchas veces decimos, hay personas más malas que yo, ¿por qué no les pasa a ellas? Esto no es justo. Y cuando logramos dormir, ¿qué pasa? No queremos volver a despertar por los problemas. Quisiéramos seguir durmiendo por la eternidad. Abraham, ¿qué hace? Se levanta muy temprano para obedecer a Dios. Toma a sus 2 criados, toma a Isaac y parten al desierto. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti en quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechiceros. Una de las principales preguntas que se hacía Abraham era, yo conozco a Dios y sé que a Dios no le gustan los sacrificios humanos. ¿Por qué ahora me pide que yo sacrifique a mi hijo? Esa era una de las principales interrogantes de Abraham. Y si él me dio ese hijo, ¿por qué ahora me lo quiere quitar? Esas eran las preguntas que iba pasando en esos 3 días Abraham. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¿A mi esposa? ¿Qué pasó? Y dése cuenta, Abraham solo llevó 2 siervos y a su hijo. ¿Qué nos demuestra esto? Que muchas veces los desiertos se pasan solos. Yo creo que Abraham casi no hablaría mientras iba en el camino. Y démonos cuenta, a nosotros también nos pasa, cuando estamos en el desierto, lo tenemos que pasar solo. Porque nuestros amigos más cercanos desaparecen, nuestra familia desaparece. Aún Dios se queda en silencio para que nosotros podamos pensar en lo que está pasando. Y ¿sabe? Lo mejor es que nos quedemos solos. ¿Por qué les digo que nos quedemos solos? Porque muchas veces buscamos el consejo de las personas y las personas, en lugar de arreglar las cosas, nos dan consejos que empeoran los problemas.
Y aunque Abraham no estaba solo, ¿por qué? Porque iba con Dios, que era lo principal. Aunque él pensaba que Dios lo había dejado, porque cuando los problemas pensamos que Dios nos abandonó, pero no, Dios no nos abandona. Dios en esos 3 días de camino iba con Abraham, iba examinando lo que él pensaba, iba mirando sus acciones, y así es Dios. Nos examina a cada momento y está con nosotros. Entonces, vamos a ver lo que dice ahora Éxodo 15:22. En el desierto, cuando estemos en problemas, Dios va a probar qué hay en nuestros corazones. Dios, pero no es que Él no sepa, como les dije, sino para que nosotros sepamos si estamos haciendo las cosas como Él manda. Vayan a lo que dice Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora salten al 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dese cuenta, mientras ellos caminaron del mar a donde habían agua, duraron 3 días sin encontrar agua los israelitas. Y ahí Dios estaba probando a ver cómo se iban a comportar cuando no tuvieran agua. Pero si ellos se comportaban bien, Dios los llevó, dice acá la palabra, que los llevó a las mejores aguas, aguas dulces. Y dice la palabra, y allí los probó Dios. ¿Va a haber tiempo de aflicción? Sí, vamos a tener tiempo de aflicción. Pero ¿dónde se demuestra nuestra verdadera fe? En las pruebas. Tú puedes decir amo a Dios cuando todo sale bien, cuando tienes trabajo, cuando tienes alimento, cuando estás bien con tu familia. Tú vas a decir creo en Dios y lo amo con todo mi corazón. Pero cuando vienen las pruebas es que se conoce el verdadero cristiano. En las pruebas es donde tú vas a saber si realmente sigues a Dios porque lo amas o por algún interés, por lo que Él te pueda ofrecer. Y ya lo vamos a ver. Génesis 22:5. Es el momento de la decisión donde Abraham tiene que saber si va a obedecer a Dios o no. Y dice el 22:5. Ya llegaron al monte Moriah y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Qué pasó? Llegaron al monte, al pie del monte, a la orilla del monte. Él dijo a sus siervos, espérenos aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y acá viene lo más curioso, dice, y volveremos a vosotros. ¿Sí se da cuenta? Ahí está la fe de Abraham. Él no sabía lo que iba a pasar allá, pero él solo sabía que si Dios le dio ese hijo, habría alguna forma, algo iba a hacer Dios, que nuevamente él volvería con su hijo. Dese cuenta que ni siquiera a los siervos le dijo qué iba a hacer con su hijo. Acá viene otra pregunta que nos trae este pasaje. ¿Cuántos años tendría Isaac en este momento? Algunos dicen que era muy niño, otros dicen que era joven y otros dicen que era ya adulto. Realmente nadie lo sabe cuánto tenía, pero más o menos por lo que dice este versículo, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Aunque no, pues no sabemos cuánta leña era, pero sabemos que él podía cargar, o sea, el niño podía cargar esto. Por ahí tenía que ser mayor de 7, 8, 9 años porque le entregó algo para que cargara y no lo soltara, lo dejara caer y que tuviera la suficiente fuerza para subirlo. Eso sí lo que sabemos, de 7 a 8 años ya tendría porque tenía la suficiente fuerza para subirlo. Pero en sí no se sabe cuántos años tenía. Y ahora los dos suben hasta allá. El momento definitivo llega y Abraham, en medio de su conflicto, entiende que lo mejor es obedecer. ¿Por qué? Acá en esta decisión, en esos 3 días, ya podía Abraham haberse devuelto, pero dijo no, vamos a subir y vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Un hombre de fe obedece.
Un hombre de fe, ¿qué hace? Obedece según lo que dice Dios. ¿Y qué más vemos? Lo importante en el desierto es la decisión que vas a tomar. Si sigues creyendo en Dios o no lo sigues más. Porque Dios recompensa a los que confían en Él. Eso es lo importante. ¿Cómo se conoce lo que ya les dije anteriormente? ¿Cómo se conoce el verdadero hombre de Dios? Por la decisión que tomes en las pruebas. En las pruebas conocemos quién es sabio y quién no es sabio. Porque acuérdense, sabiduría no es aquel que tiene solo conocimiento. Sabiduría es el que tiene el conocimiento y lo sabe poner por obra o por práctica. Ahí es donde se conocen los verdaderos sabios. Si tú tomaste una correcta decisión, eres sabio. Pero si no, te faltó sabiduría. Puedes tener el conocimiento. Entonces mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí se da cuenta? Si tú le crees a Dios, le obedeces. Y si tú obedeces a Dios, Él te va a recompensar, dice la palabra. En medio de la prueba y la victoria, si tú tomas las decisiones correctas, es decir, las decisiones que van conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a sacar en victoria en esa prueba, en esa dificultad. Te va a sacar antes más fuerte. ¿Qué más vemos? Cuando Abraham decidió confiar en Dios, él sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Ese era el pensamiento de Abraham. ¿Por qué lo sabemos? Por eso él dice en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Más adelante en Hebreos 11:17 entendemos qué era lo que pensaba Abraham. Vayamos a Hebreos 11:17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Vea esto. ¿Cuál era el pensamiento de Abraham? Sí, voy a ir a matarlo. Pero ¿cuál era la esperanza? ¿En qué creía Abraham? En que hacía el sacrificio de su hijo, pero él dijo, Dios me prometió que a través de este hijo yo iba a tener descendencia. Y sé que Dios lo que promete lo cumple. ¿Y qué pensó? Si Dios me prometió descendencia, quizás yo lo sacrifique, pero sé que Él lo va a levantar de la muerte. Él lo va, en pocas palabras, a resucitar. Mire esa fe de Abraham. Él lo iba a sacrificar, porque su pensamiento era, Dios lo va a levantar de los muertos. Por eso se le llama el padre de la fe. ¿Por qué iba a actuar? Porque él dijo, si él me prometió descendencia, Dios lo va a cumplir. Y él me dijo que era a través de Isaac y él lo va a cumplir. Y vamos a ver la recompensa. ¿Qué era lo que tenía Abraham? Fe en Dios. La fe y la obediencia nunca se les olviden, traen bendición de Dios. Aprendas en esta frase. La fe y la obediencia traen bendición de Dios. Dios te quiere decir que si estás pasando por una prueba, dificultad o un problema, Él te dice que nunca pierdas tu fe, porque Él no te dejará caer. Él no te dejará desamparado, Él te levantará de ese lugar y te restaurará. Eso es lo que Dios te dice. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dese cuenta, en medio del problema, de la dificultad que tengas, Dios te dice, yo te voy a sacar fortalecido, en victoria. Pero si confías y obedeces lo que yo te he dicho. Mire lo que dice Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío.
Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, acá viene una parte fuerte para Abraham, dése cuenta. Le dice a Isaac, Padre mío, por eso sabemos que ya tenía razón. Mire, él está pensando, Isaac está pensando y está diciendo, Padre, yo sé que para los sacrificios se necesita un animalito, o ya sea también como hizo Caín de la tierra. Pero yo no veo nada de esto que tú trajiste todo, menos trajiste el sacrificio. Imagínense qué le pasó en la cabeza a Abraham, que un hijo le diga eso, que le pregunte. Y Abraham le dice, hijo mío, no te preocupes, Dios proveerá. Le da confianza al muchacho, pero se cuenta que acá no le cuenta lo que va a hacer. Y ahí en ese momento cualquiera de nosotros quizás nos desmoronamos y decimos, no, yo ya no lo hago, con esa pregunta que me hizo mi hijo, ¿yo cómo lo voy a hacer? Y nos retiramos, pero se cuenta, él dice ahí la palabra, e iban juntos. Abraham no lo dudó, iba a hacer lo que iba a hacer porque confiaba en Dios. Confiaba que Dios se lo iba a levantar nuevamente. Y el 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Dese cuenta, ahora lo tenía que atar. Ya quizás a Isaac entendía quién iba a ser sacrificado. ¿Y por qué lo ató? Porque acá viene una pregunta. O sea, bueno, una pregunta no. Acá utilizamos la lógica, la razón. Si Abraham le dice, yo te voy a sacrificar y no lo amarra, ¿qué pasa? Pues se vuela. Y además también para que el muchacho cuando fuera a hacer el sacrificio se dejara fácilmente y no tuviera que sufrir. Por eso lo ata y dice, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dese cuenta que iba decidido. Y tomó, lo ató, lo puso, y tomó el cuchillo y lo iba a degollar. O sea, Abraham iba a obedecer como fuera. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Démonos cuenta acá, ya conozco que temes a Dios. Entonces, ¿por qué se conoce una persona que es temerosa de Dios? Porque le cree a Dios. Nosotros, si realmente nos hacemos llamar hijos de Dios, debemos creer lo que dice esta palabra. No debemos poner en duda lo que Él dice. Y en los momentos de prueba y dificultad, pues lógicamente van a nacer en nuestra mente, van a haber muchas ideas de, pero Dios, ¿por qué si yo soy bueno, yo voy a la iglesia? Pero dése cuenta que Abraham no tuvo ninguna objeciones, sino él sabía que Dios, si se lo prometió, le iba a cumplir. Él confiaba en Dios. Y así debemos ser nosotros, creerle a Dios. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir en nuestras vidas, nos va a sacar en victoria en medio de las dificultades, de la prueba. Pero ahí viene lo curioso, porque la palabra yo les dije, mire lo que dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Dese cuenta, Abraham dijo, ¿quién está primero, Isaac o Dios? Dijo, no, primero está Dios, y fue y lo entregó. Y ahí es donde comienza la bendición de Dios. Cuando nuestro corazón es fiel, obediente al Señor y no perdemos la fe, Dios mismo nos dará la salida al problema. El cielo se abrirá y escucharemos la voz de Dios. Los problemas desaparecerán y Dios restaurará todo lo que hayamos perdido. Colocará el cielo a tu favor, las personas vendrán y te ayudarán y en Jehová estará tu gozo por siempre. Mire lo que dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice,
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Uff, qué título tan importante. A un amigo es que tú le cuentas todo, a un amigo es que tú le pides ayuda, a un amigo tú siempre esperas que él te va a ayudar y que nunca te va a faltar la confianza. Ese amigo siempre estará a tu lado en los momentos más difíciles. Y si nosotros somos fieles a Dios, Dios también van a decir, ustedes son verdaderamente mis hijos y yo estoy con ustedes. Mire lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dese cuenta que Dios no nos ha prometido que no vamos a, o sea, que no vamos a estar sin pruebas. Él dice, van a estar con pruebas, porque están en el mundo, no porque yo te mande solo pruebas, sino porque están en el mundo. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué pasa cuando estamos en la prueba? Nos ayuda a tener paciencia. En la actualidad todo lo queremos para allá. Que todo se haga rápido. ¿Mm? Pero las pruebas nos enseñan a ser pacientes. ¿Y sabe por qué es tan importante la paciencia? Porque la paciencia toma las mejores decisiones. Si tú tomas decisiones alocado, te metes en problemas. Antes de tomar una decisión tienes que pensarlo muy bien y por eso es que se llama paciencia. Tienes que tener tranquilidad para tomar las buenas decisiones. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El paciente es una persona perfecta, pero ¿por qué? Porque ha pensado bien las cosas antes de actuar. Este pasaje también lo podemos llamar Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová mi proveedor. ¿Por qué? Mire lo que dice Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Si estamos con Dios, Él nos provee para todo lo que necesitemos, pero tenemos que estar confiados y agarrados en Él, en la escasez, en la precariedad, en las situaciones extremas de necesidad material o espiritual. Jehová Jireh es quien nos va a proveer. Dios le trae bendiciones, descendencia incontable, poder victorioso sobre los enemigos y propósito misionero a Abraham por haber obedecido a Dios. Él lo va a bendecir, dice la palabra, en gran manera. Mire lo que dice Génesis 22:15. Y llamó el ángel de Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, oiga, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Quién es temeroso de Dios? El que obedece. Tú no puedes decir yo soy temeroso de Dios y hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. El verdadero hijo de Dios es el que obedece. Así que ¿qué Isaac hay en nuestras vidas que nos están alejando de Dios? ¿Qué Isaac hay en nuestras vidas que quizás hace que nosotros desobedezcamos a Dios? Hay que poner eso en prueba. Si tú no lo pruebas, Dios va a traer una prueba para que tú mismo limpies tu corazón y nuevamente te acerques a Dios. Dios te dice a través de su palabra: sé lo que has pasado, que no ha sido fácil, sé que has llorado mucho, piensas que yo no te escucho y cada día ves que tu vida se derrumba, pero hoy te digo que yo siempre he estado allí en medio de la dificultad, y en esta noche te digo, te levantaré y acércate a mí para que yo te pueda dar la salida a tus problemas.
Si te falta algo, yo soy Jehová tu proveedor. Si estás enfermo, yo soy Jehová tu sanador. Si me has fallado, yo soy el que te santifica. Si estás desubicado, yo soy tu pastor. Si te están persiguiendo, yo soy el Señor de los ejércitos que te protege y te guarda. Amén.